Aquí da inicio un espacio de intercambio con nuestros televidentes. Aquí comienza Encuentros. Conduce Víctor Hugo Pedroso. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Como siempre estamos aquí en La Chacra grabando nuestro programa que va, como ustedes saben, por Antel TV para todo el Uruguay y para el mundo entero, del cual hemos recibido siempre algunas noticias diciendo sigan así. Y bueno, mientras el cuerpo aguante y los años sigan transitando por nuestro ser, seguiremos haciendo lo que siempre nos encanta a Jorge y a mí. Y hoy tenemos de visita y de nuestro invitado al senador Carlos Daniel Cami, una figura que ha cobrado indudablemente notoriedad porque se debe a él, a su empuje, que el próximo 27 de octubre la ciudadanía tenga la oportunidad de decidir sobre algo que es indudablemente muy importante y que es el tratar de resolver que la justicia tenga mayor injerencia, digamos así, en la vida de los delincuentes. Así que, mi querido senador, bienvenido. Y bueno, ¿y cómo fue eso? Porque se habló muchísimo de los allanamientos nocturnos y de toda una cantidad de cosas, pero nadie le ponía cascabel al gato. En primer término, un breve paréntesis, expresar el agradecimiento por esta invitación y el gusto que significa para mí, el honor, estar en este programa con figuras tan relevantes y de tanta trayectoria en cámaras y detrás de cámaras del periodismo nacional. Este en verdad no es un tema nuevo. Si nos situamos, diría que a partir del año 2012 a hoy, han existido iniciativas o han habido pretensión de iniciativas para concretarlos. En el año 2012, en abril, el diputado del departamento de San José por el Movimiento de Participación Popular, lista 609, el doctor Walter de León, esbozó un proyecto de ley interpretativa que tenía el propósito de habilitar los allanamientos nocturnos. Ese mismo año, en el Senado de la República, mayo del 2012, el entonces senador, hoy diputado del Partido Colorado, el doctor Ope Pasqué, presentó un proyecto de ley constitucional con el mismo objetivo, y en la pasada legislatura, en abril del año 2016, el ex senador Pedro Verdaberry también impulsó un proyecto de ley constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Después, lo más notorio fue en el 2019 la instancia plebiscitaria que llegó a concretarse en el marco de lo que fue la campaña llamada Para Vivir Sin Miedo, que impulsó Jorge Larrañaga, claro, casi en solitario impulsamos, que tenía 4 propuestas concretas. Una era la de allanamiento nocturno. Tuvo el respaldo de casi 1.200.000 compatriotas, estuvo muy cerca de ser aprobado. Yo recuerdo como si fuera hoy, primeros meses de este gobierno, pandemia en plenitud, me llamó Jorge Larrañaga, yo estaba en el Senado de la República y me convocó si pudiera esa tarde hablar con él al despacho del Ministerio del Interior, cosa que hice. Y recuerdo como si fuera hoy el diálogo, fue muy escueto, muy concreto. Jorge me dijo, mirá, si siempre estuvimos de acuerdo en que era necesario habilitar los allanamientos nocturnos, mucho más lo estoy ahora en este poco tiempo que llevo ejerciendo el Ministerio del Interior. Claro. Tratá de sacar esta reforma. Y comencé un proceso que me llevó 2 años, donde dialogamos con todas las bancadas con representación parlamentaria. Y finalmente presentamos una iniciativa ante la Asamblea General, 20 de diciembre del pasado año,
para habilitar los allanamientos nocturnos. Se requería, en función del literal B del artículo 331 de la Constitución, una mayoría de 2/5, lo que tiene que ver con 52 opiniones conformes de legisladores, de diputados y senadores, y se lograron 71. El 55% del Parlamento aprobó esta iniciativa. Representantes de 6 de los 7 partidos con representación parlamentaria. Bueno, y estamos en esta instancia donde el próximo 27 de octubre será la ciudadanía la que concrete o no esta reforma de la Constitución. Nunca hemos estado tan cerca de un tema que hace 10 años se ha intentado solucionar y que básicamente tanto el derecho comparado, es decir, lo que hacen otros países en el mundo con este tema, como lo que yo llamo las voces calificadas, están hace más de una década reclamando en el país, precisamente para que la justicia y la policía tengan más herramientas para poder ser más eficaces en la lucha contra el delito, fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado. Es que está bien, porque realmente la delincuencia siempre utiliza lo mínimo para ponerse a su favor. Es decir, lo último que quedaba era justamente eso. Si ellos estaban atenidos a que no se podía ingresar al hogar en horas nocturnas, ¿a dónde iban a llevar las cosas? Era lógico. Es decir, yo creo que lo importante está en esa cantidad de votación de legisladores, porque se necesitaban 50 y algo, pero fueron prácticamente los 3/4. Quiere decir que mentalmente todos estaban predispuestos a que era algo vital, necesario para darle armas a la justicia. Lo que pasa es que siempre ocurre que cuando se aprueba algo así, siempre salen las voces discordantes diciendo que, oh, qué barbaridad, se está atentando contra la ley de la gente. No es así, porque además no es algo que se le brinde a alguien que puede hacerlo cuando se le dé la gana. Es decir, ¿cómo es el proceso? Eso es una pregunta y una consideración muy interesante e importante. En alguna de las voces discordes que hemos escuchado en esta campaña, se ha señalado o se ha pretendido hacer ver como que esto va a promover que se ingrese casi que libremente a cualquier hogar, irrumpiendo en horas de la noche. Acá hay que establecer claramente esto. En Uruguay existen los allanamientos diurnos. Es una disposición antigua, vetusta, a mi juicio fuera de época, que el Uruguay tiene consagrado desde 1830, de nuestra primera Constitución Nacional, ininterrumpidamente. Somos de 203 países del mundo, si consideramos los 193 países que son miembros plenos de la Organización de Naciones Unidas, más los 2 países que son miembros observadores, como es la Santa Sede y el Estado de Palestina. Y le sumamos los 8 países que no integran la Organización de Naciones Unidas, como por ejemplo Kosovo, Taiwán, República Turca del Norte de Chipre, etc. Es decir, de 203 países, solamente 4 mantienen esta distinción entre el día y la noche. Es decir, habilitan el allanamiento por orden del juez para la persecución del delito durante el día, pero cesa cuando cae el sol. Mozambique, Guatemala, Cabo Verde y Uruguay. Y plantea una cosa que para mí surge hasta del propio sentido común. La autoridad legítima puede perseguir el delito con reloj, porque en la noche cae esa posibilidad. Sin embargo, la delincuencia tiene 24 horas del día para llevar a cabo sus actividades. Yo creo que, lo dicen los constitucionalistas,
que en 1830, casi hace 200 años, parecía sensato distinguir entre el día y la noche. Por ejemplo, no había luz eléctrica. Entonces, si alguien golpeaba el hogar en horas de la noche, no se podía distinguir la silueta si era un vecino, Claro. un familiar, un extraño. Era impensable que una organización delictiva o criminal pudiese poner en desafío al propio Estado, como hoy el narcotráfico en esta región del mundo lo está haciendo. Entonces, lo que pudo haber sido una solución para hace 200 años no tiene por qué hacerlo ahora. El derecho debe evolucionar como evoluciona la sociedad. Y yo planteo, si el mundo va para allá, ¿por qué Uruguay va a contrapelo? Si las voces calificadas en la materia como fiscales especializados en estupefacientes, la dirección de la Policía Nacional profesional del gobierno anterior y de este gobierno, el lamentablemente fallecido el ex inspector Julio Guarteche, que fuera director de la Policía Nacional en el gobierno del Frente Amplio, una referencia de la policía profesional, en el 2012 le pidió al sistema político la necesidad de legislar en esta materia. Él decía fundamentalmente para atacar las bocas de venta de droga, porque se le amputaba a la policía la capacidad de la sorpresa. Claro. Estas actividades generalmente o mayormente se realizan de noche. Entonces, acá no hablamos de una irrupción porque a un juez le llega la noticia o le advierten de la comisión de un delito en determinado hogar. Se hace como en el día. Primero hay un trabajo que lleva tiempo de investigación, de inteligencia policial, a veces meses. Después eso tiene que convencer al fiscal. Y el fiscal tiene que convencer al juez. Y el juez recién toma la definición. Y en este caso, en la noche, también está la ponderación del juez que dirá, bueno, habilito el allanamiento, o tal vez dice, bueno, esperemos 4 horas que amanezca. Va a ponderar la situación. Lo que no podemos es amputarle a la justicia y a la policía de tener todos los elementos para poder actuar. Nosotros queremos que el próximo gobierno, que no sabemos cuál va a ser, en la caja de herramientas para el combate al narcotráfico y para mejorar la seguridad, tenga todos los instrumentos necesarios. Por eso impulsamos esto, que nos parece que es casi que de sentido común, porque el mismo delito que hoy, durante el día, se persigue con el allanamiento, con orden del juez, con todas las garantías del caso, durante el día, es el mismo delito, tiene las mismas consecuencias cuando se comete de noche. Lógico. ¿Cuál es la razón entonces? Y la pregunta es, ¿quién saca ventaja de este candado, de este cerrojo que tiene nuestra Constitución desde hace 200 años? ¿Lo saca la tranquilidad del vecindario? ¿Lo saca en seguridad el vecino? No. Quien saca ventaja es el delincuente, es el narcotráfico operando en las bocas de venta de droga, que actúa libremente y tranquilamente a sabiendas que ningún juez de la República va a poder ordenar un allanamiento nocturno en estricto cumplimiento de la Constitución. Claro, esta es una medida de amparo, digamos así, de la delincuencia. Totalmente, es un alero de protección a la delincuencia que también, más allá de las opiniones de los fiscales especializados, de la academia en la materia, de la policía profesional, cuando uno recorre nuestros barrios, no solamente Montevideo, el área metropolitana, Canelones, en todo el interior, mire, no hay barrio en que no nos hayan dicho algún vecino o alguna vecina, mire, senador, en aquella casa de allá, de noche, funciona una boca de venta de droga y no podemos hacer nada porque sabemos que la policía no puede entrar. Claro. ¿Para qué vamos a denunciar? Imagínense la frustración del vecino y la frustración del policía, el que sabe lo que ocurre y que no puede actuar porque tiene las manos atadas. Entonces nos parece que es tiempo de habilitar esta herramienta, que es una herramienta más. Yo miraba, creo que como todos contentos, días pasados cuando el presidente de la República inauguró los 3 escáneres en el puerto. ¿Alguien puede estar en contra de que haya
escáneres para fiscalizar toda la mercadería que pasa en el puerto, en los contenedores? Yo creo que no. Ahora, ¿eso va a salvar en sí mismo y por sí solo? No. No, por supuesto que Pero no. con otras cosas sí. ¿Alguien puede estar en contra de que necesitamos en el próximo gobierno nuevos radares o más radares para tener cobertura 100% en nuestro espacio aéreo que hoy no lo tenemos? Yo creo que no. ¿Eso por sí solo basta? No, suma. ¿Alguien puede estar en contra de que precisamos más presencia del Estado en zonas vulnerables de nuestro país para que no sea caldo cultivo para las actividades de los narcos? Yo creo que no. Por sí solo no mejora, ayuda. Y yo agrego, ¿no ayuda también tener allanamientos nocturnos? Claro que sí. No porque en sí mismo va a ser No es la salvación, Ahí está. pero va a sumar y en conjunto vamos a tener más herramientas para el combate a la inseguridad. No es la solución definitiva, pero es un elemento más Exactamente. que yo considero que es muy valioso porque le quita esa aura de protección al delincuente que dice, bueno, acá no pasa nada, no me pueden tocar. Vamos, se termina eso. Tal cual. Ahora, por ejemplo, ya las Fuerzas Armadas tienen un control también de las fronteras. Ahora, si se le da a las autoridades las potestades para que puedan cumplir con todas las funciones, estamos avanzando, estamos siendo modernos. Nosotros hay cosas que pasan aquí en el Uruguay que en otros lugares del mundo, cuando se enteran, dicen, pero ¿y por qué no? Creo que nuestra sociedad todavía es un poco añeja, digamos, chapada a la antigua. Creo que esa es la denominación, ¿no? Es así. Acá pasa algo inclusive bastante poco frecuente en este tema, en lo que es nuestro sistema político. En este tiempo, por ejemplo, sumamos a que los directores de la Policía Nacional del gobierno anterior y de este están de acuerdo y nos dicen es necesaria la medida. Sumamos que, por ejemplo, la fiscal de estupefacientes, la doctora Mónica Ferrero, ha dicho es una medida importante y necesaria. Lo dijo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Shediac. Lo dijo el exministro del Interior, Bonomi, que estaba de acuerdo. El expresidente Mujica, en el año 2018, dijo textualmente, si están vendiendo droga en una casa hay que entrarle de día, de noche o de madrugada. Lo señaló el ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, en junio del 2018, que alertó al Uruguay que éramos el único país en la región, en América del Sur, que mantenía en vigencia esta norma vetusta y fuera de época. La academia lo ha señalado. Entonces, las voces especializadas y el mundo nos dicen que es necesario y que es importante. ¿Por qué mantenerlo entonces? El otro día se lanzó un libro del doctor Franklin Fuentes, constitucionalista grado 3 de la Universidad de la República. Participamos, nos hizo el honor de ser uno de quienes presentó ese libro, conjuntamente con el profesor grado 5 de Derecho Constitucional, el doctor Martín Rizzo, y también con la doctora Claudia Arriaga y con la doctora María Sofía Sagüez, una calificada constitucionalista argentina. E hizo un informe muy importante del estudio de todas las constituciones del mundo. Y si nosotros sumamos los habitantes de Uruguay, Guatemala, Mozambique y Cabo Verde, los 4 países que tienen esta diferencia del día y la noche para evitar los allanamientos nocturnos, es el 0,068 de la población mundial. 0,068% de la población mundial. Quiere decir, más del 99% de la población del mundo vive en distintos regímenes, en constituciones socialistas, liberales, comunistas,
pero el delito lo persigue de día y de noche. Claro. Y acá tenemos esta contradicción que lo que hace es darle un alero, darle protección, darle ventaja para desarrollar sus actividades a los delincuentes. Y no solamente el narcotráfico, por ejemplo. Acá estamos hablando de una herramienta útil para delitos que tienen que ver con la libertad, como por ejemplo el secuestro, como por ejemplo un copamiento, Sí. como el tráfico de armas, como la trata de personas, como hasta la violencia doméstica. Entonces, me parece que estamos ante una situación donde la población tendrá en sus manos la capacidad de hacer este cambio que le permita tener al próximo gobierno en la caja de herramientas para mejorar la seguridad un instrumento que es de utilidad. Las compulsas que se han hecho en cuanto a la posibilidad que ocurra una aceptación, yo creo que son bastante optimistas. La gente, yo creo que se ha imbuido un poco de la necesidad de tomar resolución sobre este tema. Es así, las encuestas vienen dando desde hace meses una opinión favorable a este plebiscito, el plebiscito del sí en la hoja de color amarillo, que es la que habilita los allanamientos nocturnos. Incluso en estas encuestas de opinión, aún los ciudadanos que se expresan con decisión de votar al Frente Amplio, casi en la mitad, creo que el 48% en la última encuesta, están de acuerdo. Y es un problema que atraviesa los colores políticos. Yo siempre repito una frase del ex senador Jorge Larrañaga, que decía que los problemas de la gente no se visten de color político, no son blancos, colorados o frente amplistas, son problemas y hay que atacarlos. Son problemas de la sociedad. Son problemas de la sociedad. Y creo que este es uno de ellos y me parece que se está evaluando con ese criterio acertado y yo confío que la ciudadanía de este país en el silencio y en la convocatoria de la propia conciencia que cada ciudadano tenemos en ese minuto más o menos, que es lo que dura que estamos en el cuarto de secreto, vamos a tener ante la posibilidad de defender nuestro propio destino la oportunidad de colocar la papeleta amarilla con el sí para habilitar los allanamientos nocturnos. Es en defensa de nuestra seguridad, es en defensa de darle a la policía y de darle a la justicia las mejores herramientas para propiciar seguridad de la población. Ahora, se está hablando de hacer una cadena nacional para explicarle bien a la gente. Yo creo que sería beneficioso que todas las figuras que están detrás de esta corrección, digamos así, de la Constitución, le hablaran a la gente, y yo creo que sería algo definitorio para que la gente sepa realmente que no es nada raro, es simplemente darle a las autoridades judiciales, a la justicia uruguaya, lo que le falta es esa pequeñísima porción que si estamos pensando en los únicos 4 países que no lo tienen, los otros 3 países, yo realmente pienso que Uruguay no debería estar entre esos 4. Yo coincido plenamente. Nosotros nos comunicamos hace algunos días con el señor presidente de la República por el tema de la solicitud de la cadena y para conocer su opinión al respecto, previo a formalizar la solicitud. Y el presidente, que no nos extrañó, habla muy bien de su concepción democrática republicana, nos expresó que tenía la disposición de conceder la cadena, al igual que lo hizo la solicitud del PIT-CNT o de la comisión que impulsa el otro plebiscito que tiene que ver con la reforma previsional. Por las mismas razones, para darle a la ciudadanía los elementos por los cuales, los argumentos por los cuales se están impulsando estas iniciativas. En el caso del allanamiento nocturno, es una iniciativa legislativa que comenzó en el Poder Legislativo, que se inició en el Parlamento. Una propuesta
que impulsamos y que redactamos y que la mayoría de los parlamentarios acompañó. Lo que hemos hecho es darle traslado a un ámbito de coordinación que integran los presidentes de cada uno de los partidos del gobierno de coalición, y en las últimas horas han formalizado la solicitud ante el Poder Ejecutivo. Por lo tanto estamos a la espera que concrete el Poder Ejecutivo el otorgamiento de la cadena, y ahí seguramente se ultimarán los detalles y se definirán quién o quiénes serán quienes trasladen a la población los argumentos y las razones por las cuales se impulsa esta medida. Está bien, porque yo creo que la población tiene que estar bien informada sobre que no es ningún cuco el poner la papeleta amarilla. Es una iniciativa doblemente garantista la que se Yo creo que impulsa. sí. ¿Por qué razón? Primero, se requiere orden expresa, fundada y por escrito de un juez competente, es decir, de un juez de la República, que podrá habilitar el allanamiento en los casos y en la forma que establezca la ley. Es decir, aprobado el plebiscito por parte de la población, el Poder Constituyente, el Parlamento tendrá que reglamentar en una ley en qué casos el juez podrá habilitar el allanamiento y de qué forma y de qué manera. Es decir, por ejemplo, estableciendo que se ingresará con cámaras en la policía actuante, que dejará en sonido y en imagen filmado todo el procedimiento. Claro. Entonces, es una medida absolutamente garantista y es una medida que pone al país acorde con el mundo en los tiempos que vivimos, y dejamos de estar con una norma vigente que tiene casi 200 años. Tal es así que habla en la actualidad de la autorización del jefe de hogar. Nosotros hemos puesto de los moradores, porque es todos quienes integran el hogar, en todo caso jefe o jefa. Habla también eso de que está fuera de época. Por tanto, nos parece que es una oportunidad de dar una respuesta concreta, posible y necesaria, y no irse por las ramas con discusiones que a veces son bizantinas, que son teóricas, inconducentes, y acá lo que le damos a la población es la oportunidad que la población diga sí a un cambio que es necesario. Es un cambio además no solamente necesario, es un cambio que pone al Uruguay en igualdad de condiciones con cientos de países del mundo. Totalmente. A veces pasa que en la actividad política, cuando se vienen estas instancias de elección, que la ciudadanía, como corresponde en democracia, define, el estamento político, el sistema político incurre en una discusión en la cual se le da un tono que desvía la discusión de lo que debe ser. Y hay a veces cucos, mentiras, miedos. Yo recuerdo cuando se plebiscitó la ley de urgente consideración, se sometió a ratificación ciudadana. Recordemos que se señalaba, por ejemplo, en un spot televisivo, que se iba a privatizar la educación pública. La educación pública. Se señalaba que iban a haber desalojos express por la promoción de las garantías, los alquileres sin garantía. Se señaló que iba a haber mercantilización de menores por las medidas que mejoraron la adopción en el INAU. Se habló de que iba a haber gatillo fácil por la presunción de legítima defensa de la policía. Se señalaron cosas que no solamente eran notoriamente mentiras, sino que quedó demostrado porque nada de eso sucedió. Entonces, ahora pasa lo mismo. Se pretende señalar que la habilitación de los allanamientos nocturnos presuntamente va a poner inseguridad en la ciudadanía. Al contrario, porque el allanamiento está dirigido a los hogares de quienes lo usan para delinquir. Esto es para corretear a los que dan inseguridad a la ciudadanía, claro, no al ciudadano, que es al que se pretende proteger.
Claro. No, yo lo que veo es que indudablemente cuando hay campañas políticas se recurre muchas veces a sembrar la duda, la enorme duda. Sí, porque si se aprueba tal cosa puede o va a causar qué. No, yo empecé en periodismo hace muchísimos años y recuerdo que mi primer elección que cubrí fue en el año 1958, que ganó el Partido Nacional. Pero realmente en todas las demás campañas siempre surge ese hálito de miedo, de duda, de sí, pero si lo aprobamos, ¿qué pasa? O que puede pasar tal otra cosa. Yo creo que últimamente en las campañas políticas, las últimas que hemos vivido, ha habido otra cosa que es el sembrar la enorme duda sobre quiénes tienen el poder de ejercer después la justicia. Y eso no es bueno para la sociedad. Sin duda, coincido plenamente. Es así. Eso es así. Uno confía en la ciudadanía. Yo soy de los que confío en el juicio ciudadano. Yo soy de los que me afilio a que las mayorías terminan siempre teniendo la razón, no en el sentido de que van a cambiar la posición de alguien que vota con convicción algo que termina siendo minoritario en la expresión, sino de que es un régimen donde el que manda es el ciudadano. Y yo confío en este país, en nuestro país, en la formación cívica ciudadana. Somos, si uno mira el contexto de la región, el país con una democracia más sólida en el continente. Las estadísticas lo señalan así. La medición internacional nos posiciona en ese primer puesto orgulloso. Y uno mira a los países de la región y cada elección, cada 5 años, cambian los partidos porque son siglas. Uno tiene que estar averiguando las nuevas asociaciones que cada 5 años se definen de distintas maneras. Acá tenemos los partidos, no solo los más viejos del mundo, sino que el propio Frente Amplio tiene más de 50 años. Claro. Somos una democracia de partidos sólidos, tenemos una ciudadanía que tiene en sus grandes hitos de la democracia victorias populares expresadas aún ante la adversidad. Tenemos la particularidad que hasta una dictadura respetó el resultado de un plebiscito. Entonces, en esa conciencia cívica nacional uno deposita su confianza y que va a saltear estos cucos, estos miedos, estas cuestiones alejadas de la realidad que se pretenden imponer en la campaña. No, lo triste es que la irrupción de lo que se llaman las redes populares, digamos así, en el tratamiento de todo lo que pasa en un país, también han incidido, y yo creo que han incidido muy mal, en lo que realmente pasa políticamente en el país. Porque uno todos los días abre el celular o abre la computadora y ve afirmaciones y ve noticias que realmente a veces espantan. Dice, pero ¿de dónde sacaron esto? Es así. Estamos cayendo un poco en no solamente la mentira directa para crear inseguridad. Yo lo ponía como ejemplo recién algunas de las cosas de la LUC y que se dijeron y que no sucedieron. Pero hace pocos días estuve en una reunión con jóvenes, que me convocaron jóvenes para conversar. Y muchos me señalaban como una gran cosa, propio de la juventud, del manejo que tienen de la tecnología, que hacen todo con el celular, el cambio tan positivo que fue en la LUC la llamada portabilidad numérica. Ahí está. Es decir, que seamos nosotros, los somos dueños. a partir de la LUC, los dueños del número, y no la empresa. Entonces, antes, si uno cambiaba de empresa de celular, proveedora de servicios, porque le ofrecía una mejor oferta o porque le significaba económicamente una ventaja, perdía el número.
Y con qué todo lo que lío se significaba. Ahora, el dueño del número somos cada ciudadano. Claro. Entonces, me señalaban, eso en todo el mundo funcionaba. Pocos países habíamos postergado eso, entre ellos Uruguay. ¿Cuál fue el argumento en la LUC que se dijo una y otra vez? Que se iba a fundir Antel. Antel no se fundió. Entonces, son esas cosas que uno confía en que precisamente por esa capacidad de información, por esas libertad, ese vínculo que nos dan las redes y la tecnología con que hoy podemos informarnos más libremente, bueno, que termine triunfando la verdad, la buena información, en desmedro de quienes lo usan con promoción engañosa de las ideas. Yo decía esto porque realmente después de haber sido partícipe de tantas campañas electorales, me siento como que la actual realmente es engañosa. No estamos siendo fieles a lo que siempre fue el Uruguay, el ser abierto y no mentir. Ese es el camino que esperemos se retome y que vayan siendo superadas estas instancias. Poníamos el ejemplo de la LUC, que es el más cercano, donde en una instancia tan importante, sagrada en la democracia, que es la consulta final a la ciudadanía, a la soberanía, puede hacerse libremente, porque cuando más clara es la información, cuando más veraz es la información, y cuando más información hay en la ciudadanía, más calidad democrática tenemos. Fue un triunfo en ese sentido doble el de la LUC, en nuestro juicio. No solamente porque la ciudadanía ratificó una ley que para nosotros consagraba como concepto más libertad para la ciudadanía y soluciones concretas, puntuales, sino que también venció las mentiras que se dijeron, que fueron, digo mentiras porque fueron comprobadas, es decir, estamos hablando de que en un spot televisivo se decía que votar la LUC implicaba privatizar la educación pública. Y siguieron al otro día del plebiscito concurriendo los niños con túnica blanca y moña azul y abiertas todas las escuelas públicas del país. Dijeron que se iba a fundir Antel por darle la libertad de cambiar libremente de telefonía y no perder el número a cada ciudadano. Y Antel no se fundió. Dijeron que iba a haber gatillo fácil por la presunción policial y por darle libertad responsable el uso de las armas a la ciudadanía, y hubo en el 2020, en vigencia de la LUC, menos delincuentes abatidos por la policía que en el 2019, que no había LUC. Es decir, falso también. Se dijo que se iba a mercantilizar poco más que trata de menores por los cambios o la flexibilización en el régimen de adopciones, y Uruguay logró el récord de adopciones, es decir, de darles a niños que estaban en el sistema del internado una familia que los cobije. Claro. Entonces, bueno, esperemos que esto no suceda con esta oportunidad, donde si gana en sí con los allanamientos nocturnos, en sí de la papeleta amarilla, va a haber participado de esa decisión el poder constituyente que lo define, es decir, la ciudadanía. La ciudadanía. Va a actuar el poder legislativo porque será una ley la que reglamentará la aplicación. Va a actuar el poder judicial, un juez competente de la República, que dispondrá la actuación del poder ejecutivo a través de la acción policial. Es decir, todos los poderes del Estado, ¿qué más garantía sumada a que tenemos un sistema democrático republicano y representativo de gobierno en vigencia? Senador, ¿qué espera del 27? Espero que los partidos que componen la coalición de gobierno se impongan, con el Partido Nacional como principal partido de la coalición, para reelegir 5 años de gobierno, que en estos 4 años y medio que llevamos de gobierno, que fueron casi 2 con pandemia, que hubo seca de verano y seca de invierno, quienes estamos cerca de la producción agropecuaria y del interior del país conocemos lo que esto significa.
que hubo un déficit hídrico de tal dimensión que casi deja sin agua al área metropolitana, que padecimos la guerra de Rusia y de Ucrania lejana geográficamente, pero que implicó el golpe al precio del petróleo y de los fertilizantes, por ejemplo, y que pese a todo eso, sin ponerlo de excusa, estamos en un gobierno que termina con mejores números que el que asumió en el 2019, con inflación récord en los últimos años a la baja, con casi 100.000 puestos nuevos de trabajo creados, con mejora y con récord en aumento del salario real. Donde faltan cosas, sí. Donde no estamos conformes, falta siempre. No hay que estar conforme. Pero que nos marca claramente un rumbo de certezas, un rumbo de seguridad, que es el que queremos para los 5 próximos años, que nos permitan llevar al Uruguay a ser el primer país desarrollado de la región. Y también esperamos que la ciudadanía acompañe la papeleta amarilla para habilitar los allanamientos nocturnos, porque nos va a dar mejor seguridad. Y nosotros solicitándole la confianza a la población, votando como presidente Álvaro Delgado con las listas de Alianza País. Esta alianza que hemos hecho entre Alianza Nacional, entre el Espacio 40, que lidera el senador Javier García, con Mejor País, el grupo de los intendentes que integran el intendente Enrique Antía de Maldonado, el senador Botana, con la economista Laura Raffo. Acá en Canelones también se sumó el diputado Sebastián Andújar, que suma también con la lista 20.004 de nuestro compañero Camilo. En fin, queremos lo mejor para el país, confiando en el Partido Nacional, confiando en los partidos de la coalición republicana y confiando en la gente que nos acompañe con el sí a los allanamientos nocturnos. Esperemos que el 27 todo marche bien y que la ciudadanía dé su veredicto y que gane realmente el que ostente la mayoría de la voluntad ciudadana y que sea para bien para el Uruguay. Ojalá que así sea, para que sigamos estando orgullosos de nuestra condición oriental y de las expresiones cívicas que caracterizan a nuestro país, en una instancia donde el resultado sea únicamente que surja de la disposición ciudadana, en paz, con tranquilidad, y una campaña que en estos últimos 20 días sea de propuestas serias, concretas, realizables, y no de falsas ideas. Que así sea y que además siempre demos como uruguayos, como Uruguay al mundo, lo que siempre da a este país. Pequeñito, sí, pero firme en sus ideas y en su democracia. Que así sea y tenemos toda la convicción que así será. Gracias, senador. Y a ustedes, amigos, como siempre, gracias por estar del otro lado de la cámara. Nos vemos en un próximo encuentro.